Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar un estudio basado en Santiago 5, del 17 al 20, donde vamos a ver cómo una oración eh, extraordinaria puede ser lograda por un hombre o una mujer ordinarios como cualquiera de nosotros. ¿Cómo puede alguien que es ordinario producir o tener una oración extraordinaria y producir realmente resultados? Vamos a ver los principios que podemos aplicar el día de hoy. El apóstol Santiago nos había hablado anteriormente de la oración eficaz del justo que puede lograr mucho. Ahora lo va a ejemplificar aquí con la descripción de la oración del profeta Elías. Dice entonces en este contexto, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, cuando pensamos en Elías, generalmente pensamos en un profeta famoso, un profeta poderoso, que fue testigo de milagros, resurrecciones, sanidades, que hizo caer fuego del cielo. Sin embargo, aquí nos presenta como un hombre como nosotros, o sea, no era ni mayor ni menor a nosotros. Podemos decir también de eso, lo mismo con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, que no son los méritos humanos, sino que es la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Así es que no hay excusa, en primer lugar, para que nosotros digamos no podemos hacer la oración que hizo Elías para tener los mismos resultados que tuvo este profeta. En primer lugar, entonces dice que Elías oró fervientemente. Esta palabra fervor se refiere a una oración de corazón, a una oración en el espíritu, a una oración con firmeza, con deseo, con ardor, con fe, con perseverancia, guiada por Dios y guiada por su palabra. El escrito original dice oró con oración, que es un hebraísmo que se usa para hacer énfasis, una redundancia que hace énfasis en algo que es muy importante, es una verdadera oración. Oró, Elías oró con visión, es decir, se alineó a la visión que Dios tenía. ¿Cuál era esa visión? Era volver el corazón del pueblo de Israel de la idolatría de los Baales a la adoración verdadera, al verdadero Dios, al Dios vivo. Su visión entonces estaba alineada con Dios y con sus propósitos. Número 3, Elías tenía comunión con Dios, conocía a Dios personalmente. Su oración era como hablar con una persona. Dice Primera Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, miren la experiencia que tenía, Dios de Israel, delante de quien estoy, estaba en la presencia de Dios, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces, él estando en la presencia de Dios, dio la palabra que no llovería, pero ya había orado antes, según nos lo dice Santiago. Y esta oración no fue en medio de la comodidad, en medio de la que no había problemas, sino que fue en medio del exilio. Esta oración fue en medio de la soledad, de la sequedad, pero ahí Dios lo sostuvo con agua, con pan, con milagros. Y entonces él anunció que llovería y llovió, pero antes había anunciado que no llovería y no llovió. Cuando tuvo su encuentro con los 450 profetas falsos, él oró al Dios vivo y su oración prevaleció.
con los poderes del mal, del mundo y los poderes de la idolatría. Número 4. Los resultados de la oración entonces que hizo Elías fue que se restauró el altar y la adoración a Dios. Se restauró la relación al Dios vivo y esto trajo fruto, trajo lluvia y comprobó que el Señor es Dios, que Adonai es Dios, que Yahweh es Dios, que Jehová es Dios, que Él es la fortaleza. La palabra, el nombre Elías en hebreo, Eliahu, significa esto, significa el Señor es Dios o el Señor es fortaleza. Y el pueblo entonces experimentó lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de la forma de pensar, un cambio de mente, pero también es un cambio de ruta, de volverse de sus propios caminos al camino de Dios para ser bendecido. Y entonces, Elías, estando en el exilio, en el tiempo de sequedad, él fue sustentado por Dios, por la provisión de Dios. Estando en un arroyo, en el arroyo de Querit, fue alimentado por cuervos que le llevaban pan y agua en la mañana y lo mismo en la tarde. Luego fue alimentado por una viuda pobre, donde hubo una multiplicación de harina y aceite, y por varios días fueron sustentados ella y su hijo. También hubo un milagro, hay una resurrección cuando muere este muchacho, pero el Señor lo resucita. Y luego cuando Elías ora también para que llueva, después de que se enfrenta a los 450 profetas falsos, él ora que llueva, dice que ora en una forma humilde, pone su cabeza en medio de sus rodillas y ora en una forma persistente. Manda a su siervo a ver si hay nubes, una y otra vez hasta la séptima vez, que fue que el siervo vio una nube pequeña como el puño de una mano. Entonces Elías actúa corriendo a anunciarlo, o sea que es una oración que tiene fe y que tiene acción. Y luego hay salvación también. Sabemos nosotros que el pecado no es solamente un error, sino que es transgresión contra la ley de Dios, que tiene consecuencias funestas. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. La restauración entonces se lleva a cabo a través del arrepentimiento, a través de la confesión y a través del cambio. Ahora, la aplicación hoy. El apóstol Santiago termina su escrito con la siguiente exhortación: hermanos míos, mire, aquí le está hablando allá a la congregación, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará a un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, es un llamado a tener el mismo espíritu de intercesión y de oración y de fe que tuvo el profeta Elías. Tenemos que confrontar el pecado y amarlo por su nombre, pero con amor y misericordia y gracia al mismo tiempo. Es una oración intercesora, en primer lugar, volvernos nosotros a Dios, y en segundo lugar, interceder y hablarles también a los que se han apartado, ya sea de nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos o cualquiera, en vez de criticar, entonces, y hablar mal del que está apartado de Dios. Deberíamos de orar, confrontarlos, hablarles, ayudarlos. El propósito entonces es que haya una restauración de la comunión con Dios. La comunión con Dios implica tener un momento a solas con el Señor, hablar con Dios en oración, arreglar nuestra vida, estudiar su palabra, y luego asistir a un grupo cristiano también. La restauración, entonces, con el Señor también implica arreglar nuestros asuntos con los demás. Todo esto va a traer un cambio en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, congregaciones y aún en la sociedad.
Entonces, para terminar, vamos a ver que siendo hombres y mujeres comunes, ordinarios, podemos hacer oraciones de tal forma que hayan resultados extraordinarios, pero una oración que sea ferviente como la hizo el profeta Elías, una oración en el Espíritu, una oración perseverante, una oración que tenga fe, que sea guiada por los propósitos del Señor, que nos haga volver a la verdadera adoración. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Debemos de volvernos entonces al Dios vivo y luego tener una oración intercesora como lo hizo el profeta Elías con gracia y misericordia del Señor. El Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios te bendiga en este momento, te guarde. Te invito a escuchar otra vez esta enseñanza, a escuchar los videos anteriores y a seguirnos. Y si no te has inscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.